Hoy en la iglesia, bueno, por eso que no están con los niños en la escuela, están aquí todos. Recientemente me preguntó un estudiante de seminario si me podría entrevistar para una clase que estaba tomando y la tarea era que él tenía que entrevistar a un pastor que hubiera estado en ministerio, por lo menos, por 12 años. Y la primera pregunta que me hizo fue, ¿qué es lo que yo considero que son las desventajas y las ventajas más grandes de ser pastor, del ser pastor? Entonces, ¿qué esas son las cosas positivas y las cosas negativas de más importancia en el trabajo pastoral? Ahora, cuando se vienen a los negativos, le dije que la desventaja más grande era ver a creyentes desobedecer la palabra de Dios, porque no hay nada que es más perturbante que ver a los hijos de Dios ignorar la Biblia y hacer decisiones de pecado, pecaminosas. Pero la cosa más positiva, la ventaja más grande del ministerio es el privilegio de poder predicar la palabra de Dios. Aunque sí le dije que hay muchas cosas positivas, hay muchas ventajas de trabajar en ministerio, ver a gente venir a fe en Cristo, ver vidas transformadas de acuerdo a la palabra de Dios, pudiendo tener ese impacto sobre generaciones de familias para Cristo. Pero aún así, con todas las ventajas, le dije que considero que son ventajas bellísimas, pero a pesar de eso, considero que el honor más grande es predicar la palabra de Dios, que es lo más importante que yo hago. Y el motivo es porque en el predicar la palabra de Dios, yo estoy parado como un heraldo, un portavoz, predicando la palabra de Dios. Y yo estoy como un heraldo del Rey de los cielos, estoy representando al Señor en su mensaje al pueblo. Y no hay nada más importante que eso, porque cuando estoy predicando la palabra de Dios es porque Dios está hablando y no hay nada más importante que oír lo que Dios tiene que decir. Entonces, en su libro sobre predicar, titulado Sobre predicar, el pastor Charles empieza el capítulo haciendo la pregunta más básica sobre la prédica, cuando dice, ¿qué es predicar? Y entonces aquí es lo que él dice. Entonces, la respuesta que nos da el pastor Charles, la palabra que usa Pablo en la segunda Timoteo 4:2, a donde él encarga a Timoteo con predicar la palabra, era originalmente la palabra en griego, un término político, no un término religioso. Se refiere a la función del heraldo, el portavoz. Entonces, si el rey tenía un mensaje, no podía llamar una rueda de prensa o que los medios de publicidad dieran la noticia. Él tenía que despachar a este heraldo para enviar su mensaje al pueblo. Cuando el heraldo, el portavoz, llegaba a la ciudad, entonces él clamaría el mensaje en una voz muy grave, muy seria, muy formal y una voz de autoridad. Cuando él hablaba, la gente le tenían que oír y ponerle atención. Ignorar el mensaje del heraldo era rechazar la autoridad del rey. Y el heraldo tomaba mucho cuidado de que cuando diera el mensaje del rey, lo daba muy claramente y correctamente, porque malinterpretar el mensaje del rey era igual de peligroso que rechazar el mensaje. Entonces esta mañana tenemos la oportunidad de oír un sermón, pero estamos estudiando de un sermón, estamos oyendo un sermón sobre un sermón, porque esta mañana, regresando a nuestro estudio del libro de Hechos, siguiendo en el capítulo 13, nos dice sobre un sermón que predicó el apóstol Pablo en una sinagoga en esta ciudad de Pisidio, Antioquía. Entonces se acordarán, el capítulo 12 nos habla del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Entonces este fue el primer viaje misionero que hicieron. Entonces empezaron su trabajo misional en la isla de Chipre y ahora entonces están moviéndose noroeste hacia el mar Mediterráneo para un área conocida como Asia Menor. Entonces, hoy en día se conoce como Turquía, en esa época era Asia Menor. Entonces, están yendo a un pueblo Perga, en una región que se llama Panfilia. Se están viajando hacia el norte, una área de montañas muy altas, muy rocosas, muy peligrosas. Se están viajando a este lugar que se llama Pisidia, Antioquía. Y entonces aquí Pablo y Bernabé entraron en una sinagoga, era el Sabbat, en un sábado. Entonces se les pregunta si tienen cualquier palabra de exhortación para la gente. Entonces, respondiendo a esta invitación para hablar, que Lucas nos dice que en el versículo 16 es que Pablo se paró y empezó a darles un sermón a la gente. Ahora sabemos que Pablo no era nuevo predicando, ya tenía muchos años de convertidos en esta época, entonces ya tenía muchos años proclamando.
la palabra de Dios. Pero entonces lo que vemos aquí en Hechos 13 es el primer sermón documentado, escrito, que hizo el apóstol Pablo. Después en Hechos, Lucas nos va a dar más de los sermones de Pablo, pero este es el primero que se menciona en Escrituras. La primera vez que oímos de un sermón del apóstol Pablo. Ya oímos a Esteban dar de un sermón, hemos oído a Esteban dar un sermón, ahora este es el sermón de Pablo. Entonces, la última vez que estudiamos esto en Hechos, este sermón de Pablo se divide en tres secciones, tres temas principales. Y son fáciles de identificarse porque cada sección empieza con el apóstol dirigiéndose a la gente, Entonces, vemos fácilmente a dónde empieza un punto nuevo. Entonces, este sermón empieza en el versículo 16, Pablo dirigiéndose a su audiencia y dice: hombres de Israel y vosotros que teméis a Dios, escuchad. Entonces aquí procede a exponer su primer tema. Entonces este primer tema es que Dios les hizo una promesa sobre el Mesías venidero y él cumplió esa promesa enviando a Jesucristo. Entonces este es el primer punto. No vamos a entrar en mucho detalle porque esto ya lo estudiamos bastante detalladamente, pero voy a leer estos versículos y voy a comentar brevemente para refrescar. Eso también nos ayuda a entender el fluyo de todos los temas, el fluyo del argumento. Entonces aquí vemos en el versículo 16, Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel y vosotros que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Y con brazos levantados los sacó de ella, y por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Entonces, el propósito de Pablo en darnos este resumen de la historia de Israel es para resaltar lo bueno, lo grande y lo bondadoso que es nuestro Dios, y tan lleno de gracia, todo lo que Él le ha dado al pueblo judío, todos los beneficios. En cada evento que nos menciona el apóstol Pablo aquí, él está hablando de Dios haciendo algo bueno, dándole un beneficio para la nación de Israel. Él soberanamente le escogió a ellos para ser la gente de su pacto. Él les creció su población, los hizo una gran nación mientras estaban viviendo en Egipto. Después los rescató a toda la nación sacándolos de Egipto. Y él además él aguantó toda la rebelión, toda la quejadera por 40 años mientras andaban en el desierto. Y después los trajo a la tierra prometida de Canaán y les distribuyó la tierra, se los repartió entre las tribus. Les dio los jueces y después los reyes para reinar sobre ellos, y fue a través de uno de estos reyes, David, que Dios les dio la bendición más grande de todas. Él le prometió que uno de sus descendientes, uno de los descendientes de David, sería su Mesías. Y esa promesa, Pablo ahora dice, ha sido cumplida. Ya pasó. Este Mesías prometido, este descendiente del rey David ha venido. Dios ha cumplido su promesa trayéndole a Israel un Salvador, y este Salvador es Jesucristo, el Jesús de Nazaret. Y su llegada fue anunciada por el profeta que todo el mundo conoce, Juan Bautista. Y que Juan Bautista no solamente declaró que Jesús era el Mesías cuando negó que él era el Mesías, pero él estaba apuntando siempre hacia la supremacía absoluta de Jesús, declarando, exhortando la grandeza de Jesús
diciendo que Jesús era tan exaltado que, ni siquiera, que el Juan no era ni siquiera digno de desatarle las sandalias, así de grande era Jesús. Entonces vamos a oír, el punto principal que Pablo nos está haciendo en esta primera sección es que Dios ha tenido tanta gracia y ha sido tan bondadoso con Israel, y la expresión más grande de su gracia ha sido que el Salvador que Él les prometió lo ha cumplido enviándoles a Jesucristo. Cumplió su promesa en Jesucristo. Y señores, Dios ha tenido esta misma bondad con ustedes. No solamente con ustedes, conmigo, porque no solamente les envió un Salvador a Israel, un Redentor, pero se lo envió a ustedes, me lo envió a mí también. Pues Jesús es el único que lo puede salvar de sus pecados. Él es el único. Él es el único calificado que puede para salvar. Es el único libre de pecado, es el único calificado para pagar la multa del pecado, siendo completamente libre de pecado. Entonces Él es sacrificio eterno. Él es el Dios eterno, entonces, sin pecado absoluto. Entonces, Él es inocente, el perfecto. El que Israel debería haber recibido con brazos abiertos, recibiéndolo como Mesías y Salvador, pero no lo hicieron. En vez, lo rechazaron, lo despreciaron, lo crucificaron. Y esto es ahora que Pablo está explicando y quiere aclararle a la gente a quien les está hablando, al grupo de quien le está hablando. Entonces, acuérdense que ahorita quien Pablo se está dirigiendo, la audiencia consiste de judíos y de gentiles que se han convertido al judaísmo. Entonces, estas personas están muy al tanto de las enseñanzas de la Biblia sobre el Mesías, el Mesías prometido. Y ahora les acaba de decir que el Mesías ya vino. Jesús el Salvador, el prometido, ya llegó. Pero ellos saben que Jesús fue rechazado, fue crucificado. Entonces, ¿cómo podría haber pasado esto? ¿Cómo es posible que el hijo de David, cómo se pudo tratar al hijo del descendiente de David de esta manera? Si efectivamente, si era el verdadero Mesías, ¿cómo es que es posible que la gente de Israel lo crucificaron, lo rechazaron? Entonces, ahora lo que Pablo nos va a explicar, porque en la explicación los está evangelizando, porque él quiere que todos lleguen a aceptar Cristo. Eso es todo el propósito, que ellos lleguen a saber quién es Cristo y aceptarlo. Y entonces quiere aclararles este malentendido que tienen en la mente de quién es Jesús. Entonces, ahora está explicando, en el próximo punto, ahora va a explicar el rechazo de Cristo por el pueblo judío y su crucifixión. Y efectivamente, ahora vamos al segundo punto. El segundo punto principal, que a pesar de Jesús había sido rechazado, Él cumplió las profecías precisamente en su muerte y en su resurrección. Entonces, efectivamente, esto se cumplió en la muerte y resurrección. Vamos a leer ahora, del 26 al 37. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Entonces, dirigiéndose a ellos como hermanos, está asociándose con ellos, porque son hermanos del linaje de Abraham, al igual que los gentiles son que creen en el Dios de Abraham. Entonces está hablando de los que temen a Dios. Entonces les dice que el mensaje de salvación que ha sido enviada, está diciendo a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Él se está asociando con ellos como hermano judío. Entonces, cuando está hablando de nosotros, Pablo está diciendo que ha sido proclamado el mensaje a Israel. Dios primero le envió el mensaje, el evangelio al pueblo judío antes de los gentiles. Porque muchos del pueblo judío oyeron el evangelio de muchas fuentes, incluyendo Juan Bautista proclamando a Israel cuando él dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Además, lo oyeron Jesús mismo. Por 3 años de ministerio, él proclamó que la salvación estaba en sí mismo. Se lo proclamó a Israel. Él está hablando cuando les decía cosas como yo soy el que les da descanso. Y los 12 apóstoles también
proclamaron el evangelio de Israel. Entonces, con todos estos testigos predicando sobre Cristo y la salvación que Él ofrece, la triste realidad es que Cristo, Cristo terminó siendo rechazado y crucificado por el pueblo judío. Entonces ahora Pablo nos va a explicar el por qué en el versículo 27. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Entonces esto es una verdad muy profunda. Pablo nos explica que el mismo rechazo de Jesús y el hecho que el pueblo de Jerusalén y sus líderes, hablando del Sanedrín, no reconociéndole como Mesías, no lo reconocieron como Mesías, porque ellos no reconocieron las mismas palabras que sus propios profetas habían dicho sobre su venida. Ellos lo rechazaron porque ellos no reconocieron quién fue, y no reconocieron quién fue porque no reconocían las profecías del Viejo Testamento sobre él. Y entonces lo asombroso sobre el reconocer estas profecías es precisamente porque ellos estaban leyendo esto todos sábados en la sinagoga, todos los sábados. Constantemente están oyendo las profecías mesiánicas del Viejo Testamento cuando se reunían para atender a los servicios de sinagoga todos los sábados. Aún así, no entendían las profecías. Eran ignorantes y no reconocieron que se estaban tratando de Jesús el Nazareno. Entonces vamos a parar ahora, vamos a reflexionar un poco sobre esto. ¿Cómo es posible que el pueblo judío los días de Cristo, que conocían tan bien las escrituras del Viejo Testamento, ¿cómo podían no reconocer y no reconocer todas estas profecías? No lo podían reconocer que se cumplían en Jesús. Ellos, como dijimos, ellos sabían las profecías, crecieron oyéndolas, se les acordaban todos los sábados cuando iban a la sinagoga. De hecho, se acordarán hasta en la época del nacimiento de Cristo, Herodes le preguntó a los sacerdotes y los escribas a dónde iba a nacer el Mesías, ¿se acuerdan? Y sin titubear, los sacerdotes y los escribas dijeron en Belén de Judea, porque así fue escrito por los profetas, por el profeta. Entonces siguieron refiriéndose a Miqueas 5:2, a donde habla de que en Belén, de Belén es que iba a salir el Salvador, el Mesías. Y hay muchas otras profecías sobre el Mesías. Entonces, si Jesús sí es el Mesías, y el pueblo judío de su día sabían muy bien las profecías sobre el Mesías que venía, entonces, ¿por qué no lo aceptaron como el Mesías? ¿Por qué lo rechazaron? Entonces, esto es una pregunta importantísima. Todavía sigue siendo muy relevante hoy en día. De hecho, yo me acuerdo mi madre, hace muchos años, mi madre, pues vino de descendencia judía, me preguntó a mí si Jesús era el Mesías, ¿por qué no lo aceptaron los rabinos? Entonces, sí. Entonces, para ella eso era como, esto apaga la discusión. Si Jesús era el Mesías, ¿por qué no lo aceptaron los rabinos? Entonces, lo que en verdad estaba diciendo mi mamá, es que si la gente común y corriente, el judío común y corriente como yo, que mira hacia los rabinos, que son altamente educados, saben todas las escrituras, si ellos... y ahí estamos mirando hacia ellos para que nos digan la verdad sobre Dios, pero si ellos siendo tan inteligentes rechazaron a Jesús, entonces deberían haber tenido muy buen motivo por rechazarlo, porque ellos concluyeron que Él no es el Mesías. Entonces, si ellos concluyeron que Él no es el Mesías, entonces ¿quién soy yo para pensar lo contrario? O sea, eso me dijo a mí mi madre. O sea, que soy una judía común y corriente. Si el rabino no lo cree, porque lo voy a creer yo. Pero entonces lo que mi mamá y lo que muchos otros no llegaron a entender es que el reconocer o rechazar a Jesús no tiene nada que ver con la inteligencia, ni la educación, ni todos los títulos académicos. Mira, el motivo por el cual los académicos judíos del día de nuestro Señor lo rechazaron, aún estando muy al tanto de las profecías, era por la dureza de sus corazones llenos de pecado y duros, corazones y mentes que adrede se rehusaron a reconocer el hecho porque no lo querían reconocer. Y no querían reconocer la verdad porque estaban muy cómodos en su pecado. No querían abandonar su vida muy cómoda que tenían y tener que ahora tener Cristo reinando sobre ellos.
Esta es precisamente la verdad que Esteban, el primer mártir cristiano, hace en su discurso ante el Sanedrín en Hechos 7, 51-52. A donde dice Esteban: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, resistís siempre al Espíritu Santo. Como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Y Jesús dijo lo mismo en Juan 5, 39-40 sobre los líderes religiosos. Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces estos hombres escudriñaron las escrituras buscando la vida eterna, pero no estaban dispuestos a venir a Cristo, a venir a Él. De la cual las escrituras hablan, el quien se busca para la vida eterna, Cristo. No estaban dispuestos a venir a Él. Lo que les importaba más de ellos eran todos los rituales, todas las ceremonias religiosas, todas las cosas externas del judaísmo. En vez de seguir a Cristo, seguir al Señor y la verdad en sus corazones. Estaban muy cómodos en su estilo de vida. Se caracterizaba con todos estos deberes religiosos que eran todos externos. Todo era afuera, pura apariencia. Pero los corazones seguían en rebelión a Dios, seguían desafiando a Dios. Pero Jesús les vio la maldad en sus corazones, entonces vino y les alborotó sus vidas, porque Él vino ahora predicando en contra de esta hipocresía religiosa y Él les condenó estos corazones duros y fríos que ellos tenían. Y por eso es que se opusieron a Él. Y por eso el Señor nos dice en Juan 3, 19-20, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Mire, señores, el motivo por el cual la gente de Jerusalén y sus líderes rechazaron y condenaron a Jesús a la muerte es porque amaban la oscuridad de su propio pecado, de su propia maldad. Y no estaban dispuestos a arrepentirse de ese mal y empezar a seguirlo a Él y a sus reglas de justicia. Ellos no querían verdadera justicia y verdadera virtud en sus vidas, solo querían aparentarlo externamente. Querían aparentar ser espirituales, pero sus corazones seguían oscuros y desafiantes hacia Dios. Entonces no lo rechazaron porque no había suficiente evidencia bíblica para apoyar el derecho de Jesús a ser Mesías. Nada que ver. Ellos rechazaron toda esta evidencia bíblica tan clara porque ellos amaban su pecado y no querían voltearse su pecado y tener que ahora tener este Mesías reinando sobre ellos. Y a lo mejor el mejor ejemplo de lo duro de sus corazones se encuentra en Juan 11. Este es el capítulo donde Jesús levantó a Lázaro de la muerte. Lázaro ha estado muerto ya por varios días. Y el Señor lo resucita. Lo saca de la tumba. Entonces aquí nos da un vistazo de lo que es la dureza de los sacerdotes y los fariseos y lo empeñados que estaban en rechazarlo, aún viendo este milagro tan increíble y viéndolo ellos mismos del milagro de traer un hombre muerto por varios días a la vida. En Juan 11, en 45. Por eso muchos los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creerle en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de sus propias iniciativas, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Entonces,
De ese día en adelante, planearon matarlo. Ahora fíjense, algo muy obvio. Ahí nadie aquí ha dicho, mire señores, este hombre acaba de levantar a alguien de la muerte. Esto nunca se ha visto antes. Eso no puede que compruebe que este hombre es Dios y que es el Mesías. No, nadie dijo nada. Eso no es, ni se tocó ese tema. Más bien, todos les importaba era a sí mismo. Mantener su poder. Todo era para mantener su vida, su poder, su influencia, su control sobre la gente, su lugar de importancia en la sociedad, su seguridad en sus trabajos. No les interesaba la verdad en lo más mínimo. Entonces estaban enfocados en sus intereses propios. Nada más les importaba. Ni siquiera el hecho que el Mesías verdadero había llegado y probó que era el Mesías levantando un hombre de la muerte. Estos hombres se sentían amenazados por Jesús y temían que Él les iba a romper ese control tan seguro que ellos tenían sobre la gente. Entonces decidieron, tenemos que eliminar a este hombre matándolo. Y no solamente estaban contentos con matar a Jesús, pero también querían destruir la evidencia del milagro, matando a Lázaro también. Y lo vemos ahora en Juan 12, 9 a 11. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba ahí. Vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, alguien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces toda la evidencia de este gran milagro lo iban a tratar de destruir. Y claro, sí vemos, estos hombres eran altamente educados. Pero el rechazo de Jesús, ahí se le vio la falta de integridad intelectual. No les importaba que todas las profecías muy claramente apuntaban hacia Jesús. Lo único que les importaba era mantener su estatus en la sociedad, mantener su control y su poder. Entonces, ahora regresando al sermón de Pablo, entonces él dice, este es el motivo por el cual el pueblo judío y los líderes rechazaron a Jesús como el Mesías y lo condenaron a la muerte. Que entonces, a pesar de estar leyendo las profecías todos los sábados en el Sabbat, ellos escogieron no reconocer que estas profecías eran sobre Jesús, aunque él muy claramente las había cumplido. Entonces ellos, como resultado de su rechazo, equivocadamente lo condenaron a él a morir como un supuesto Mesías falso. Pero miren ahora las palabras otra vez de Pablo en el versículo 27. Y dicen que más tiene que decir el apóstol sobre las profecías mesiánicas y el rechazo del pueblo judío. Fíjense las últimas palabras del versículo 27. Cumplieron estas escrituras condenándole. Entonces lo que está diciendo es que es el rechazo del pueblo judío actualmente el rechazo cumplió con las escrituras. Que no debería venirle de sorpresa a nadie que Israel rechazó a Jesús, porque esto es exactamente lo que la Biblia predijo que iba a pasar. Entonces, en rechazar al Mesías, lo que estaban eran cumpliendo las profecías, sin querer. Entonces, el punto que Pablo nos está haciendo en sus sermones es que el rechazo de Israel, el rechazo de Israel, de Jesías como el Mesías, en vez de comprobar que era un Mesías falso, actualmente lo que está es comprobando que él es el Mesías. Porque así como las escrituras predijeron que él iba a ser tratado. Pablo entonces sigue hasta decir que el hecho tan horrible de crucificarlo era cumplimiento de la profecía. En Hechos 28 a 29. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Entonces Pablo nos explica que el asesinato de Cristo no tenía nada que ver con él ser culpable. No había ninguna culpabilidad. En Juan 15, 25, Jesús está refiriéndose al Salmo 69:4, dice, me odiaron sin causa. Porque hasta Poncio Pilato dijo que él no encontró ninguna culpabilidad en Jesús. Pero aún así,
fue crucificado como un criminal común y corriente. Y el motivo, como nos dice Pablo en el versículo 29, y aunque y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca, le bajaron la cruz y le pusieron en un sepulcro. Todo esto había sido escrito, porque los profetas dijeron que él iba a ser crucificado. Y esto es una verdad increíble, una verdad asombrosa, porque en la época de los profetas no existía la crucifixión como método de ejecutar a un criminal, de ejecución. O sea, sin usar la palabra en sí crucifixión, el Viejo Testamento nos describe muy claramente la crucifixión que el Mesías iba a sufrir, que fue lo que Jesús sufrió en la cruz. Y toda la experiencia de Jesús en la cruz. El Salmo 22 nos describe perfectamente lo que Cristo sufrió en la cruz. Fue escrito por el rey David, pero David nunca había tenido ninguna experiencia de este tipo. Esto fue reservado para el Mesías, dice en Salmos 22, 1 a 2, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Este es el grito, el clamor de alguien que ha sido abandonado por Dios, como lo fue Jesús en la cruz, porque Él corrió con la culpabilidad de todo su gente y el Padre lo abandonó en su juicio. Y eso no fue que solo se sintió abandonado. En estos momentos Él fue abandonado por el Padre. También lo vemos en Salmos 22, 16 y 17, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí, sobre mi ropa echan suertes. Entonces aquí él fue clavado. Habla de las multitudes que pasaron viéndolo en las cruces, en la cruz. Esto era como en una vía popular. Entonces aquí todas las multitudes lo veían pasando, viéndolo. Y también como me adelanté, reparte mis vestidos entre sí, sobre mi ropa echa suerte. Esto también, que fue lo que pasó efectivamente en la muerte de Jesús, que se dividieron la ropa entre sí los soldados romanos. En el Salmo 69, 21 habla de que le iban a dar vinagre para su sed, que fue efectivamente lo que pasó. En el Salmo 34, 20, dice que ninguno de sus huesos sería roto. Exactamente lo que le pasó a Jesús, porque en vez de romperle los huesos de sus piernas para adelantarle la muerte, fue lanzado. Le metieron una lanza en el costado, y eso también fue predicho. Entonces las últimas palabras en la cruz: en tu mano encomiendo mi espíritu. Eso también fue predijo en el Salmo 31:5. Todas estas cosas del Viejo Testamento, todo esto se cumplió en Jesús. Entonces el hecho que Jesús fue rechazado, despreciado y después crucificado nunca debería ser una piedra de tropiezo para ninguna persona dejar de aceptar a Jesús como Salvador y Mesías, especialmente el pueblo judío. Como que si Jesús hubiera sido un fracaso porque no fue recibido y coronado como rey, como que su misión en la tierra no hubiera tenido éxito porque no fue bienvenido como Mesías. No, de ninguna manera. Al contrario, su rechazo y la crucifixión por el pueblo judío son lo que autentifica a Jesús como Mesías, porque esto es lo que los profetas dijeron que le iba a pasar al Mesías que venía. Esto fue todo profetizado, le iba a pasar. ¿Se acuerdan las palabras proféticas de Isaías 53? Que claramente profetizaron el rechazo y la muerte de Jesús. En Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción,
Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Aleluya. La, es- eh, la- esto, toda la predicción todo esto fue profetizado en Isaías y que eventualmente iban a venir a ver la verdad, porque fue por nuestros pecados que él fue castigado. Pero la muerte de Cristo no es la única manera de comprobar que Él es Mesías. Porque después que fue crucificado y enterrado en una tumba, como nos menciona Pablo en 29, Dios lo vindicó levantándolo de la muerte. En el versículo 30. En 30-31 vemos la resurrección, pero Dios le levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Pablo nos dice que los hombres que mataron a Jesús, que el hombre mató a Jesús, pero Dios fue el que lo levantó de la muerte. Entonces esto, claro, esta es la evidencia más grande que Jesucristo es exactamente quien Él dice ser. Y lo digo porque después en Romanos 1:4 vemos, el apóstol Pablo dice que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. La resurrección fue la declaración de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la resurrección física de la muerte, que es lo que más evidencia nos da muy claramente Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero bueno, vamos a preguntarnos si Jesús fue resucitado de la muerte y nadie lo vio, entonces esta declaración de su identidad nadie lo hubiera oído, pero así no fue el caso. Porque Pablo nos dice en el versículo 31 que por muchos días se le apareció a los que se habían subido con él de Galilea, los que ahora son sus testigos ante el pueblo. Estos son los apóstoles. Y ellos ahora son los que están testificando que él está vivo, habiendo sido levantado de la muerte. Y no solo fueron los apóstoles que vieron vivo a Jesús. De hecho, en 1 Corintios 15:6, Pablo dice que después de su resurrección, Jesús se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Más de 500 en Galilea. Así que la evidencia para la resurrección de Cristo es fuertísima, tiene mucha credibilidad. Y la importancia primordial de la resurrección de Cristo es que es una parte integral del mensaje de evangelio, el mensaje de salvación. Y Pablo quiere que la gente de esta sinagoga en Pisidian, Antioquia, entiendan que el motivo por el cual él y Bernabé habían venido a la ciudad es para precisamente proclamar este evangelio. Entonces sigue en el versículo 32 con esto. Y nosotros os anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, que es la promesa que se le hizo a los ancestros del pueblo judío, que esa promesa que Dios les traería paz y salvación a través del Mesías. Les enviaría un Salvador, un libertador que le perdonaría sus pecados, les traería paz y espiritualmente y eventualmente paz física también. Y la promesa de este Mesías como su Salvador se nos revela en muchas de estas profecías mesiánicas del Viejo Testamento, y eso incluye su resurrección, su muerte al igual que su resurrección. Pablo les ha dicho que la muerte de Cristo es cumplimiento de la profecía, pero ahora les va a hablar sobre algunas de las profecías del Viejo Testamento sobre la resurrección que fueron cumplidas en Cristo. Entonces, Hechos 33-37 vemos: Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy.
Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Entonces, en estos versículos del Pablo se está refiriendo a estos versículos del Viejo Testamento que hablan de la resurrección del Mesías. Primero es en el Salmo 2.7. Salmo 2.7, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora estas palabras, Pablo no nos está diciendo que Jesús fue Dios en el momento de resurrección. Jesús siempre fue el Hijo de Dios. Lo que está hablando el Salmo 2 es sobre la derrota de Dios sobre sus enemigos a través de su rey, el Mesías. Entonces Dios está exaltando a sus Mesías como líder sobre toda la tierra. Porque esto lo vemos, esto no ha pasado todavía. En Salmos 2, los versículos 1 a 6, antes del versículo 7 dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como un rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces esto es lo que va a pasar al final del Apocalipsis. Entonces a donde ya, señores, conquista todas las naciones que están en rebelión. Entonces esto en la conquista, al final de la reconquista, es hoy tú ya eres supremo exaltado, tú estás como líder sobre todas las naciones. Entonces está usando la palabra engendrado como sinónimo de exaltado, el supremo. Podríamos decir, hoy te he exaltado, hoy te he puesto en tu trono, estás como líder, como rey sobre todas las naciones. Y entonces este versículo no se refiere exactamente a la resurrección, es incluido porque uno no puede tener un Mesías exaltado en el trono en Sion a menos que ha sido levantado de la muerte. Un Mesías muerto no puede ser rey sobre nadie, pero un Mesías resucitado sí puede serlo. Entonces, segundo y tercero versículos que Pablo se está refiriendo, sí se refieren a la resurrección del Mesías, están en Isaías 55:3 y Salmo 16. Y Pablo junta estos dos versículos porque los dos están conectados al rey David, y el hecho que le prometió al rey David que uno de sus descendientes no solamente iba a ser el Mesías, pero que el cuerpo del Mesías nunca iba a haber corrupción, porque iba a ser resucitado antes que pudiera empezar a caer, o sea, a caer en desecho, como hace el cuerpo humano. Entonces en Isaías 55 Dios habla de Dios dándole al Mesías las fieles misericordias, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Y esto lo que está es afirmando la promesa que se dio saber que uno de sus descendientes iba a ser el Mesías, y que este descendiente nunca iba a caer en corrupción, nunca iba a vivir corrupción. Y esto lo vemos en el Salmo 16, no permitirás a tu santo ver corrupción. Entonces lo que esto está hablando, la promesa prometida a David, todo esto se cumplió en Jesús, que resucitó y efectivamente nunca va a haber corrupción. Pues, y sabemos que no se refería a David, porque David efectivamente murió. De hecho, si uno va a Israel, hay un edificio, y sé que muchos han ido a Israel, pero hay un edificio en Israel que se llama la tumba de David. En esta tumba hay supuestamente un ataúd a donde supuestamente están los restos de David. Entonces, este edificio, entonces supuestamente, como dice, están los restos de David. Muy dudable que efectivamente son los restos de David. Y no me interesa en verdad averiguarlo. Lo que sabemos sí, ciertamente, que David sí murió
Y él no fue resucitado de la muerte. Él sí vio corrupción. Su alma subió, pero su cuerpo físico, eso está esperando la resurrección. Pero esto no fue verdad de Jesús. Otra vez, como vemos el versículo 37, no vio corrupción el santo Jesús, el santo de Dios Jesús. Entonces el punto principal que nos está haciendo el apóstol Pablo es que presentando el rechazo, la crucifixión, la resurrección de Cristo, está diciendo todo esto fue profetizado en las Escrituras y que el único motivo por el cual la gente de esos días no recibieron, no le abrieron los brazos a Jesús es porque a propósito se rehusaron a aceptar la verdad. Pero ellos, y ellos amaban su pecado. No querían cambiar su modo de vida. Y nosotros nos enfrentamos al mismo peligro hoy en día. O sea, el peligro de oír la palabra de Dios aquí todos los domingos, aquí en una escuela como nosotros, como Lakeside, y no responderle a la palabra, porque amamos nuestro pecado y no queremos abandonar nuestro pecado y seguir a Cristo en su rectitud. Hoy en día el peligro sigue igual. Uno puede quedarse muy cómodo en su pecado. Entonces, bueno, le advierto que si está pensando de esta manera, bueno, aquí es una advertencia, porque viene un día a donde ya va a ser muy tarde voltearse a Cristo, porque ese va a ser el día de juicio, que Dios lo va a juzgar por su pecado. Y viene ese día. Así que por favor arrepiéntese y voltéese a Cristo. Confía en Cristo antes que sea demasiado tarde. Usted puede escapar a este juicio y se escapa de este juicio volteándose a Cristo y confiando en Él para su salvación. Porque mientras Cristo estuvo en la cruz, Él pagó el pecado por todos los pecadores. Él cargó con la multa entera de pecado de todo pecador que confía en Él. Y no esté pensando que tiene todo el tiempo acá, no lo hago hoy, lo hago después, todavía soy joven o no lo hago la semana que viene. No, uno no sabe cuándo le toca el día de tener que enfrentarse a Dios. No piense que cuando de repente llegue a viejo va a estar ya va a estar más de repente ya más listo para aceptarlo. No, esto es hoy. Pero si usted ya es creyente, entonces dele gracias a Dios por el hecho que Cristo murió por sus pecados y que verdad fue resucitado de la muerte, así que usted tiene aseguranza de su salvación porque Él es su Salvador. Tenemos esa confirmación, tenemos esa aseguranza, esa paz de saber que somos salvos por lo que hizo Jesús por nosotros y por quién es Jesús. Pero gracias a Dios cuando decimos que sí, aceptamos a Cristo. Voy a orar en un momento y después Pastor Joe va a venir y vamos a cantar una última canción. Pero sí les digo, si usted quiere hablar con uno de nuestros ancianos sobre su alma, sobre su condición espiritual, van a estar aquí enfrente después del servicio. Vamos a orar juntos ahorita. Padre, te damos gracias por la palabra de Dios. Te damos gracias que nos habla a los corazones y que tú hablas a través de tu palabra, a través de tu mensajero que envía que predica tu mensaje. Y yo oro que si han habido algunos que han caído en el pensar que el pueblo judío, como él hizo el concilio, que les gusta y están conformes y contentos que hoy seas el día que tú les revuelvas sus vidas para que ellos vean el pecado en sus corazones. Y que tú les hagas ver lo que es la importancia eterna de lo que es venir a fe y que tú los llames a ti mismo. Y por los que ya te conocen, que tú los fortalezcas en su fe. Que a lo mejor algunos que puedan tener dudas o están preguntándose por qué el pueblo judío lo rechazó y rechazó la verdad. Yo oro que hoy el mensaje de hoy los fortalezca y los consuele en reconocer que no tiene que ver con el intelecto, sino con la dureza del corazón. Y que entonces, Señor, y que para todos los que nosotros te conocemos, que todos te damos gracias por Jesús, por la cruz, por su muerte en la cruz, le damos gracias que lo ha levantado y que el Padre ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz para nosotros, Señor, que somos tuyos.
y todo, te damos gracias y todo esto lo oramos.